Si me enfrentara a Kim Jong-un, él dijo, tengo un botón rojo en mi escritorio, refiriéndose a un botón nuclear. No llegó ninguna confirmación de Corea del Norte diciendo que había realizado una prueba nuclear. Perforaron una montaña para enterrar la explosión, pero cuando Corea del Norte detonó su bomba nuclear más poderosa bajo el monte Mantap, la propia tierra reveló el secreto. Esta explosión fue tan fuerte que tuvo una magnitud de un terremoto de 5.3. La montaña se hundió, los satélites parpadearon y el mundo observó cómo el granito traicionaba a sus dueños. La montaña que escondía una bomba. La eligieron por su silencio. El monte Mantap, un coloso de granito de más de 2.194 metros de altura, se alza en el remoto noreste de Corea del Norte como una cicatriz de la violencia ancestral de la Tierra. Es duro, estable y lejano de miradas curiosas, cualidades apreciadas no por montañistas, sino por ingenieros nucleares. Oculto bajo esta montaña hay un complejo laberinto de túneles conocido como el sitio de pruebas nucleares de Punggye-ri. Identificado por primera vez por satélite a principios de los años 2000, este lugar no era solo un campo de pruebas. Era una declaración grabada en la corteza del planeta. Con 4 portales principales, norte, sur, este y oeste, la montaña se transformó en una cámara de pruebas rotativa, donde cada conjunto de túneles cumplía una función específica, para luego sellarse o rotarse después de su uso. Pero esto no siempre era visible. Desde arriba, Mantap parecía pacífico. Laderas boscosas, crestas nevadas, un disfraz perfecto. Las entradas estaban escondidas en barrancos y las detonaciones lo suficientemente profundas para que solo los instrumentos y no los sentidos humanos pudieran detectarlas. Aún así, cada explosión dejaba huellas, fracturas demasiado pequeñas para ver, pero demasiado numerosas para ignorar. Mantap estaba absorbiendo el trauma con cada prueba, y aunque el granito resiste bien, no resiste para siempre. Corea del Norte creía que la montaña silenciaría el sonido de la ambición, pero con el tiempo, ese mismo silencio se volvería ensordecedor, porque bajo el peso de una última detonación, la montaña se movería, la detonación que sacudió al mundo. Era poco después del mediodía del 3 de septiembre de 2017, cuando los sismógrafos de todo el mundo cobraron vida. Un evento sísmico de magnitud 6.3 había estallado en las tierras altas del noreste de Corea del Norte. Pero no era un terremoto. Fue demasiado repentino, demasiado agudo, y provenía del interior del monte Mantap. En cuestión de minutos, los sistemas de monitoreo global triangulaban el epicentro. Corea del Norte había detonado su 6ª y más poderosa arma nuclear hasta la fecha. Los analistas más tarde estimaron la explosión entre 100 y 250 kilotones. Para ponerlo en contexto, la bomba lanzada sobre Hiroshima solo midió 15. Era un susurro sísmico salido del infierno, 8 veces más fuerte que cualquier cosa que Corea del Norte hubiera probado antes. Las ondas de choque se propagaron a través de las fronteras. En Yanbian, China, los edificios se balancearon. La gente salió corriendo a las calles. En Seúl, Tokio y Washington se encendieron los teléfonos rojos. El mensaje era claro. Corea del Norte había cruzado un nuevo umbral. Ya no era un dispositivo rudimentario. Era una bomba de hidrógeno, o al menos diseñada para simular una. Pero lo que más sorprendió a los observadores no fue el tamaño de la explosión. Fue lo que vino después. Tan solo 8 minutos más tarde, se detectó un segundo temblor. Más pequeño, sí, pero antinatural. La señal no coincidía con una réplica tradicional. Los geofísicos sospechaban algo peor. Un colapso estructural subterráneo. Algo bajo Mantap se había derrumbado. Y cuando más tarde los satélites pasaron sobre el sitio, confirmaron lo que ninguna propaganda podía ocultar. La cima de la montaña se había hundido. La Tierra literalmente se había remodelado a sí misma. Para un régimen obsesionado con el secreto, era la ironía definitiva. Habían detonado una bomba tan poderosa que reveló su propia existencia, no con ruido, sino con silencio y hundimiento. Pero el mundo no solo vio la explosión, la midió.
y esas mediciones contaban una historia más condenatoria que cualquier discurso. ¿Cómo expusieron la verdad los científicos? Los gobiernos emitieron comunicados. Los presentadores de noticias especularon. Pero la verdadera investigación vino de los instrumentos y algoritmos, no de los diplomáticos. A pocas horas de la prueba de 2017, los científicos de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y equipos de investigación independientes ya estaban analizando las ondas. No ondas de sonido, sino patrones sísmicos e infrasonoros. Estas son las huellas digitales que las detonaciones nucleares no pueden ocultar. A diferencia de los terremotos que liberan energía a lo largo de fallas y se disipan de manera impredecible, una explosión nuclear produce un pico casi instantáneo, una firma perfecta. Y esta no solo retumbó en el suelo, también resonó en el cielo. Los sensores de infrasónica, diseñados para detectar ondas de presión de aire de baja frecuencia, captaron la detonación a miles de kilómetros de distancia. Pero el gran avance vino desde el espacio. Usando radar de apertura sintética interferométrica, INSAR, una tecnología satelital capaz de detectar cambios en la superficie terrestre de milímetros, los investigadores compararon imágenes del monte Mantap antes y después. Los datos fueron impactantes. La cima de la montaña se había hundido casi medio metro. La deformación lateral mostró movimientos de hasta 3,5 metros. En términos simples, la montaña cedió. No solo absorbió la explosión, se deformó. A nivel microscópico, las fracturas de choque se extendieron hacia afuera, cambiando la propia geometría de la roca. Cada prueba previa había debilitado la estructura, pero esta la llevó más allá de su punto de resistencia. Demostró una verdad escalofriante. Incluso una montaña tiene límites, y eso significaba que el sitio de pruebas de Corea del Norte ya podría no ser seguro, no solo para el régimen, sino para todos en la región. Se había convertido en lo que ningún programa nuclear quiere: impredecible. Porque una vez que un sitio de contención comienza a fallar, no solo arriesgas exposición, arriesgas contaminación, pánico internacional y el desmoronamiento irreversible de tu mayor ilusión, el control. Pero el colapso de Mantap no nació en 2017. Se gestó durante décadas, una cadena de detonaciones y desafíos que se remonta a los mismos orígenes del programa nuclear de Corea del Norte. Una historia escrita en la radiación. Corea del Norte no tropezó con las armas nucleares. Llegó a ellas, paso a paso calculado, a través de décadas de aislamiento, provocación y desafío. Los orígenes se remontan a la Guerra Fría, cuando asesores soviéticos ayudaron a establecer el primer centro de investigación nuclear del país en Yongbyon. Oficialmente era para energía. Extraoficialmente sentaba las bases para otra cosa. Para la década de 1980, Pyongyang había firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, pero se negó a permitir inspecciones completas. En 1993 se retiró por completo, alegando hostilidad de Estados Unidos. La comunidad internacional veía formarse un patrón. Corea del Norte aceptaba, retrasaba y luego se retiraba. Entonces llegaron las pruebas. 2006. La primera detonación nuclear, de bajo rendimiento pero gran impacto. 2009. Una segunda prueba más fuerte. 2013. La tercera detonación, supuestamente más compacta. 2016. Dos pruebas, una afirmaba ser un dispositivo miniaturizado. 2017. El cambio de juego. Una prueba de bomba de hidrógeno, declarada por los medios estatales norcoreanos como capaz de ser montada en un misil balístico intercontinental. Cada prueba fue más que un ensayo de armas. Era un mensaje geopolítico, una declaración de que el régimen no iba a dejarse negociar, presionar ni ignorar. Pero con cada prueba también había un costo, no solo en sanciones o aislamiento, sino en la integridad física del monte Mantap. Cada explosión agrietaba sus muros. Y para 2017, los científicos empezaron a preguntarse: ¿seguía siendo segura la montaña? ¿Podría contener otra bomba? La historia del programa nuclear de Corea del Norte no está escrita solo en tratados y grabaciones de pruebas.
está escrita en fracturas dentro del corazón granítico de Mantap. Para 2017, el peso de esas decisiones ya no era solo político. Era geológico. Mantap había absorbido cada mensaje, cada detonación, hasta que finalmente se quebró. El punto de quiebre de la montaña. Durante años el monte Mantap había sido el cómplice perfecto. Denso, remoto, silencioso. Pero en 2017 se agrietó, no solo en sentido metafórico, sino geológico. Los satélites revelaron que la cima se había hundido casi medio metro. Los flancos de la montaña se desplazaron más de 3 metros hacia los lados, un gigante de granito milenario, súbitamente inestable. Los investigadores lo llamaron una montaña cansada, un diagnóstico raro y ominoso. Cada detonación la había debilitado, dibujando fracturas como telarañas en su núcleo, hasta que la sexta explosión la llevó más allá de su punto de resistencia. Y ahí comenzó el peligro. Cuando un dispositivo nuclear vaporiza la roca, deja tras de sí una caverna de vidrio fundido y gas radiactivo. En teoría, la cámara colapsa hacia adentro, sellando el veneno en piedra. Pero Mantap ya no era sólida. Sus túneles se retorcían con grietas. Algunos pudieron haber colapsado, otros haberse abierto, dejando caminos ocultos para que la radiación escapara. Científicos chinos advirtieron en silencio sobre posibles filtraciones. Yodo 131, cesio 137, tritio, partículas invisibles al ojo humano pero mortales para los cuerpos, el agua y la tierra. El monte Mantap se encuentra a solo 80 kilómetros de la frontera china. El viento no se detiene en los puestos de control. Los ríos no respetan tratados. La radiación no necesita pasaporte. El mundo vio una montaña hundida. Lo que pudo haber pasado por alto fue algo mucho más peligroso. Una herida abierta en la tierra, sangrando lenta y silenciosamente. Porque una vez que la contención falla, no hay segunda oportunidad. El colapso del granito no es solo geología, es una grieta en la ilusión del control. Lo que el mundo eligió ignorar. Las imágenes de una montaña hundida aparecieron en los noticieros, pero luego el mundo hizo lo que suele hacer. Siguió adelante. Sí, las Naciones Unidas impusieron nuevas sanciones. Sí, los titulares advirtieron sobre una bomba de hidrógeno. Sin embargo, bajo todo ese ruido, poco cambió. China siguió dependiendo de Corea del Norte como estado tapón. Corea del Sur continuó con su frágil acto de equilibrio. Y Washington, aunque alarmado, sabía que una confrontación directa arriesgaba una catástrofe. La ironía era dolorosa. Una sola detonación había deformado toda una montaña, pero la respuesta política fue superficial, medida, cautelosa. La ciencia gritaba urgencia, pero la diplomacia susurraba prudencia. ¿Por qué? Porque el costo de actuar era mayor que el costo del silencio. Para los aldeanos cercanos a la frontera, sin embargo, la amenaza no era abstracta. Los rumores sobre la propagación de radiación circulaban en las comunidades. Las tiendas vendían tabletas de yodo. Las familias se preguntaban si el polvo invisible ya había cruzado los ríos y campos de los que dependían. Los líderes globales eligieron la paciencia. Pero la paciencia tiene una sombra. Cada retraso permitió que las grietas, tanto geológicas como políticas, se extendieran. Y como el monte Mantap, una vez que un sistema se debilita, el colapso se convierte solo en cuestión de tiempo. Corea del Norte pensó que Mantap enterraría su secreto. En cambio, la montaña los traicionó. Segundos después de la detonación, la propia Tierra reveló la verdad, sorprendiendo al mundo y dejando una pregunta inquietante. Si la piedra puede romperse, ¿qué pasa cuando la ambición empuja todavía más lejos?